Pablo Ramazza es un realizador que llegó a la ciudad de Azul y con un equipo de colaboradores fue haciendo este trabajo de testimonios sobre Francisco Salamone. Pero él mismo nos cuenta cómo pensó y cómo fue realizando ese trabajo y qué criterio utilizó para armar toda esta historia, que realmente hay muchísimo para ir compartiendo. Es por eso que el mismo Pablo nos lo cuenta en esta charla. Cuando me pongo a pensar en el documental, cómo hacerlo, se me plantea la disyuntiva en que yo no quería hacer un trabajo técnico, en donde describiría la arquitectura y la obra del ingeniero Salamone, porque me parecía que era una posibilidad y una oportunidad para que conozcamos al personaje a través del documental. Entonces pensé en cuál sería el elemento distintivo de un documental sobre Salamone para que se conozca, ¿no? Y pensé que lo ideal sería buscar las situaciones que empaticen con quienes no lo conocen. Especialmente la gente de Azul y cualquiera, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer como un paralelo entre la descripción técnica, la descripción histórica, la descripción política del país en esa época, años 36-40, y buscar a los vecinos, buscar a gente que haya visto hacer ese trabajo. Y jugar con ese paralelo, en donde se le sigue siendo fiel a la descripción técnica, histórica, política, económica, pero también humana, ¿no? ¿Quién es Salomón? Creo que el punto de partida más interesante en esto no era preguntarle quién es Salamone a un universitario experto en Salamone, sino quién es Salamone a un vecino. Ahí estaba la clave. Y bueno, así empezó. Duró 2 meses. Trabajamos con alumnos del Instituto número 2 de Azul, en donde yo daba clases, y ellos experimentaron hacer una investigación para llevar a cabo este documental. Y inclusive fuimos al barrio donde está el cementerio a tocar, a ver a los vecinos, a ver quién vivía ahí, quién era el más viejo. Dimos con un par de gente. Y la atención que yo más prestaba a las cosas era en donde rescataba en los testimonios la parte humana, ¿no? De la historia del ingeniero Salamone y su obra. Entonces me divertía mucho el preguntarle cosas humanas a los expertos, como por ejemplo que me expliquen qué es un patrimonio, cómo preguntarle cosas técnicas a los vecinos, quién es el ingeniero Salamone y cuál es su obra. Y ahí creía yo que iba a rescatar esos momentitos ricos de un testimonio, de una entrevista, en donde se rescataría toda la parte humana, ¿no? Para que de alguna manera un documento histórico en donde uno cuenta historia enmarcada en un país con sus características económicas, políticas, que se entienda, básicamente. Ahora vamos llegando a la conclusión que van sacando los vecinos del lugar, los profesionales, los historiadores, porque hoy la obra de Salamone se transformó en un circuito turístico, no solamente en Azul, sino en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires donde hay alguna obra de él. Es por eso que compartimos estas reflexiones finales de este Testimonios
sobre Francisco Salamone, realizado por Pablo Ramazza. Imponer esta obra en una ciudad tradicional de arquitectura. Recordemos que la Plaza de Azul tiene enfrente a la Catedral Neogótica, el Teatro Español, un edificio neoclásico con ribetes de cabildo en el municipio. Es un arquitecto en serio. Es como tiene que ser un arquitecto. Un arquitecto tiene que conocer de arte y tiene que conocer de la ciencia dura. O sea, tiene que conocer de las dos cosas. Tiene que conocer, y no solamente conocer, sino aplicar. Y aplicar la ciencia dura y la ciencia blanda, o como quieras, o el arte, ¿no? Aplicarlo a su arquitectura. Es muy simple lo que estoy diciendo, ¿no? Es casi como básico, pero me parece que yo creo que en el caso de Salamone se dan las dos situaciones. La arquitectura es historia congelada en el espacio. Entonces, para mí, preservar el patrimonio es aproximarse a la historia del modo más tangible que hay. Y acá nuestro patrimonio no tiene más de 500 años, ni siquiera 200, 300 años, a lo sumo. Entonces me parece toda una revolución que uno valore un patrimonio que casi es contemporáneo a uno. Ahora, la función del político, esta es mi concepción de las cosas, es producir o hacer o ejecutar obras que sean de beneficio público. Tiene muchas lecturas la obra de Salamone en el contexto sociopolítico, geográfico, artístico, ¿no? de esos años en Argentina y de esos años en ese sector de la provincia de Buenos Aires. Yo le diría a la gente, digamos, que habita esos pueblos, donde la obra de Salamone está presente en más o menos escala, que son de alguna manera propietarios, digamos, de un enorme valor cultural. Se mezcló un poco todo acá como no se mezcló en ninguna parte del mundo. Y eso me parece que es un valor y una característica de mucho del patrimonio de la Argentina del siglo XX que hay que saber interpretar, valorizar y preservar. El encofrado se hace por mantener los materiales, es igual que los techos, ¿vio? Los techos de losa, de hacer encofrados primero, y después poner el material arriba hasta que se endurezca, después que se endurezca lo saca. Y que con su propia avioneta era él el que iba por los pueblos. No había rutas en ese tiempo, solo se dependía del ferrocarril, y Salamone fue el hombre que más voló en América en el año 1938, recorriendo toda la obra, que fue lo que le permitió poder estar en tantos lugares con facilidad. Ver Azul, como está Azul, y sentir que un familiar o mi padre estuvo, me gusta recordar